Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Enrique, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí en la cabina de Radio Sucesos. Muy buenos días, Verónica. Buenos días a las personas que nos están escuchando. Efectivamente, pues siempre un libro es una experiencia hermosa. Yo he tenido, claro, varias de esas experiencias, pero esta última tiene una característica que me entusiasma mucho y es que he recogido artículos, estudios que he escrito en los pasados 50 años. Yo tengo 72 años. Y comencé a escribir a los 15, pero los artículos sobre política que están publicados en ese libro, los comencé escribiendo cuando tenía 19 años. Y los escribí en una revista que se publicaba en Quito, se llamaba Mensajero. Y curiosamente es un artículo que me pidieron que escriba describiendo una campaña electoral. Así es que las personas que ya han podido leer se extrañan de lo que ha cambiado el país cuando no había internet, cuando la televisión no era definitiva en una campaña, cuando todo se asentaba pues sobre el comité político, la movilización, el barrio. Entonces, pues, este es el primer artículo que se refiere precisamente a la campaña electoral que se dio en 1970, cuando Velasco Ibarra estaba de presidente, perdió las elecciones y se proclamó dictador, disolviendo el Congreso, pero manteniendo los organismos seccionales que efectivamente se eligieron en esa oportunidad. Entonces, interesante. Bueno, quisiera dar una primera introducción para que nuestros amigos oyentes sepan del texto que estamos hablando. Se llama Lucha Social, Autoritarismo y Crisis, textos sobre la política del Ecuador entre dos siglos. De ahí menciona, ¿no? Este libro es producto del conocimiento del país y la militancia del autor. Sus acápides fueron escritos para amplios grupos de lectores con esperanza y compromiso con el destino de la gente. A mí me llamó mucho la atención, Enrique, el título, Lucha Social, Autoritarismo y Crisis, porque parece que esa es la descripción quizás de lo que ha venido siendo el Ecuador cíclicamente. exactamente. Esas son las características que el país ha demostrado pues en toda esta época, porque precisamente el año 70, que es el primer artículo que recoge el libro, comienza un ciclo de dictadura, del 70 al 79. El 79 comienza el sistema constitucional, pero en 3 o 4 años se declara la crisis que dura hasta fin de siglo. Y claro, la respuesta política casi siempre ha sido autoritaria, ¿no? Tanto en gobiernos dictatoriales como el de la triunvirato militar del año 76 al 79, como en regímenes constitucionales. El de Febres Cordero y el de Correa son dos buenos ejemplos, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, lo que había escrito en todos estos, son 23 ensayos, lo que había tratado de relevar es la acción de los actores colectivos. No son biografías de personas, no son análisis de situaciones individuales, sino más bien momentos de la vida nacional, como por ejemplo el proceso de crisis del año 99, desde el feriado bancario Pues la hasta la dolarización. caída de Maguad, por ejemplo. Ahí hay un artículo que es una conferencia que di yo en un seminario para jóvenes que me invitaron y yo escribí el texto, lo tenía guardado, no estaba publicado y ahora lo di a la luz. Hay una historia del Frente Unitario de los Trabajadores, por ejemplo, desde su fundación, que es también un producto de un curso que di al FUT. Y así sucesivamente se pueden encontrar varias de y el último es un análisis de la última campaña electoral, de la elección de Lasso. No abordo el gobierno de Lasso porque el libro fue cerrado hace un poco más de un año, pero digamos una reflexión
sobre todo el papel de la prensa en la elección de Lasso. Bueno, pues hay un poco de todo en el trabajo y creo que puede ser un aporte para ir reconstruyendo la historia ecuatoriana de los últimos 40 años, que es muy importante. Este no es una historia, esto lo he hecho yo como periodista, que soy, en la medida en que soy columnista de prensa, y en la medida en que soy un militante socialista. No es un libro de Ujú. historia, ciertamente, es un libro más bien testimonial. Así es, aquí aclara, no es un texto histórico, pero es importante porque se refiere a hechos de nuestra historia reciente que vale la pena reflexionar para ver hacia dónde podría apuntar el futuro de nuestro país, Enrique, y en ese sentido, tomando en cuenta todo esto que ha pasado, por ejemplo, la nueva constitución de Montecristi, que usted se refiere como una constitución que, bueno, le ha dado poder al gobierno, más poder, una constitución, dice, para el autoritarismo y el robo. ¿Y qué podemos esperar del Ecuador que estamos viviendo ahora y el que se perfila para las próximas generaciones? Bueno, yo soy historiador de profesión y no me gusta profetizar porque no tengo condiciones para hacerlo. Yo solo puedo ver al país con mucha preocupación, porque me parece que la crisis y el autoritarismo se mantienen. Y sobre todo esta situación de inestabilidad general, que ya no es solamente de la política, es de la sociedad, de la seguridad, incluso inestabilidad en las instituciones privadas. El Ecuador sufre una verdadera crisis. Esta vez sí hay que utilizar el término con toda propiedad. Y eso, claro, pues es algo que no se soluciona con unas elecciones, que no se soluciona con un hecho puntual, sino con un gran consenso nacional. Ahí hay una reflexión a propósito de la paz con el Perú. Y yo creo que ese éxito tuvimos cuando después de que el Ecuador tuvo un triunfo notable en una guerra, nos dijimos, dejémonos de guerras, pongámonos de acuerdo en algunos temas y nos pusimos de acuerdo a nivel nacional en que íbamos a superar el problema con el Perú, aun con los sacrificios que eso significó. Y el resultado de ese consenso nacional que se dio para apoyar la paz con el Perú, que tú no te acuerdas, pero las Para personas no, de algo mi me edad, acuerdo. pero las personas de mi edad sí nos acordamos. Esto era inconcebible 5 años antes. 5 años antes de la paz con el Perú era inconcebible, porque a nosotros nos habían formado, enseñado incluso en la escuela, a odiar al Perú y a decir que si no llegamos al Amazonas no se arregla el problema. Y en realidad tuvimos la madurez como país de arreglar el problema y no tenemos nada que arrepentirnos, ha sido un éxito. El Ecuador tiene que llegar a algunos consensos. Por ejemplo, no podemos seguir utilizando en la lucha política diaria el problema de la seguridad, ¿no? Yo quiero decirte una cosa que puede resultar un poco escandalosa, sobre todo para algunos oyentes, pero y no podemos seguir tolerando más esta serie de matanzas de policías. Yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene que solidarizarse con las familias de los policías muertos, con sus huérfanos, con sus viudas. Además, por una razón, porque los policías no están enfrentando la movilización social, no están reprimiendo manifestaciones. Ahí a veces abusan, abusan de la fuerza, atacan al pueblo desarmado. Ahora están enfrentándose a narcotraficantes, mejor armados que la policía en algunos casos. Y entonces ya no podemos seguir pensando en cómo se defienden los derechos humanos así en términos abstractos. Yo creo que hay que seguir protestando con fuerza cuando el Estado abusa de la sociedad civil y atropella los derechos humanos, con la policía de por medio. La fuerza pública no tiene derecho a violar los derechos humanos de nadie, ni de los delincuentes, peor aún de los ciudadanos comunes y corrientes. Pero eso no nos puede dejar de hacer pensar que en este momento tenemos un problema nacional y es que hay que encontrar la fórmula de, obviamente, llegar a un consenso sobre la seguridad que pasa por la justicia social. No solamente es un problema de represión, pero que pasa Claro. también por un compromiso de respaldar a quienes cuidan el orden en contra de un sistema internacional de delincuencia que es el narcotráfico. Yo insisto,
No es lo mismo que cuando nosotros jóvenes salíamos y luego hasta hace poco las dos movilizaciones, las del 19 y la última que tuvimos que se tomó Quito. No, no estamos en la misma circunstancia. La policía en ese caso enfrenta pues personas desarmadas, a veces con palos, en fin, hay cierta violencia también en la movilización, pero de todas maneras lo que se hace es sobreactuar y por eso resultan muertos, por eso resultan personas heridas. Y eso hay que seguirlo condenando. No es que vamos a justificar todo lo que hace la represión en nombre en nombre del orden, en nombre de la seguridad. Pero es que ahora tenemos otro enemigo que no se había declarado en el Ecuador, que simplemente era desconocido o que no, o nos negábamos a verlo. Pero ahora tenemos bandas que se han tomado las ciudades, que controlan las cárceles, que en definitiva no permiten que se pueda ingresar a barrios enteros, que con una cantidad ridícula de dinero matan a una persona en un restaurante por una venganza personal o familiar. Es decir, y eso ya es una situación que el Ecuador no puede considerar con los viejos cánones de seguridad, de derechos humanos, etcétera. Tenemos que tener un consenso alrededor, y yo creo que una parte de ese consenso es primero hacer más conciencia social sobre lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo hacer un compromiso sobre la seguridad. Y eso me parece que no es un problema de debate entre diversas posiciones políticas. Es algo que debe venir desde la sociedad con mucha fuerza para obligar a los políticos a que no manipulen el tema de la seguridad y para que nos pongamos de acuerdo en algunos puntos básicos y a eso vayamos. Y eso va a permitir que se solucionen algunos problemas. Yo quisiera poner el caso de un presidente de izquierda que el mundo diría muy difícilmente hubiera planteado que se comprometa al ejército por los próximos 5 años a que apoye la lucha contra el narcotráfico y para que participe diariamente en el manejo de la seguridad pública. Pero el presidente mexicano, López Obrador, acaba de plantearle al Congreso mexicano precisamente eso, un presidente de izquierda que no está funcionando con los estándares tradicionales, que dice, no, 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 este tema es un tema distinto y por lo tanto él pide al Congreso que le autorice usar las Fuerzas Armadas. Aquí deberíamos hacer algo parecido, entre paréntesis. Quería hacer la consulta popular. Está en la consulta una pregunta en ese sentido, pero yo creo que hay que antes de eso tener una conciencia, incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en un país como Ecuador y en Estados Unidos no son solamente una institución que cuida el orden externo, la seguridad externa. En todos los países las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad en la seguridad interna, porque tienen la fuerza constitucionalmente entregada a ellos. Entonces hay que comenzar a hacer conciencia de que ese punto, por ejemplo, tiene que ser promovido y regulado, porque tampoco se les puede dar mano libre para que hagan lo que crean conveniente, por más militares que sean. Pero ese, por ejemplo, es un tema en el que hay que tener consensos. Yo no veo por qué hay que tener que andar discutiendo este asunto. Y las Fuerzas Armadas han sido árbitros de la política desde hace 190 años, de manera que a estas alturas de la vida no podemos discutir lo obvio. Lo mismo, una cuestión que me parece fundamental es que tenemos que reconocer que la corrupción ha penetrado todo el conjunto de la sociedad. Si no hacemos un consenso nacional serio sobre la corrupción, vamos a tener un país inviable. Fíjate el problema que tenemos con una policía penetrada de la corrupción. Eso no quiere decir que hay que desmantelar el sistema policial entero, pues porque sería absurdo, pero que hay que depurar eso con fuerza es elemental. No puede seguir habiendo narcogenerales. Entonces, eso es muy grave, ¿no? Pero claro, pero eso tiene que llevarnos a un compromiso sobre la corrupción. Lo que pasa es que el rato preciso de luchar contra la corrupción, mucha gente que da un discurso anticorrupción, lo primero que hace es plantearse la posibilidad de cómo gano yo con eso. Una cosa que es inconcebible, por ejemplo, ahora, es que la prioridad de la mayoría de la Asamblea Nacional sea tumbarse este mamarracho de Consejo de Participación Ciudadana, que esté quien esté, no sirve para nada. No es un problema de las personas, es un problema de la institución. Autoridades, ahora tiene claro, poder, ¿no? tiene su poder,
Entonces, ese es que se consiguió. Entonces, ahora resulta que la prioridad es tomarse la Contraloría, mientras en el país lo que deberíamos hacer consensos, qué hacemos con la seguridad, qué hacemos con la corrupción. En la Asamblea la prioridad es contar votos para tumbarse, para nombrar un nuevo Contralor, que entrará con los compromisos políticos individuales, hasta de tipo personal con los legisladores. Eso es una cosa inconcebible. Ahora hablando de corrupción y de lucha contra la corrupción, Enrique, no sé cómo era en la historia, pero en las recientes acciones que ha querido tener mandatarios como el presidente Lazo, Lenín Moreno, y que han dicho vamos a hacer cirugías mayores a la corrupción, pero no lo han logrado, se han quedado en anuncios porque es tan difícil luchar contra la corrupción en el país. Porque la corrupción se transformó en un momento dado en una estructura dentro del Estado. Siempre ha habido corrupción en el país. Es inevitable. Hay en Suiza. Pero una cosa es que hayan casos puntuales de corrupción que pueden ser reprimidos, denunciados y castigados unos y quizá otros no. Y otra cosa es haber instalado un régimen de corrupción. Y se han dado varios casos en la historia del país. Por desgracia, el primer fundador de la República, Juan Flores, fue un presidente corrupto. Él se metió la uña larga en todo el sistema ecuatoriano. Vino su sucesor Rocafuerte y combatió la corrupción fuertemente, ¿no es cierto? Para ponerla en el plano lejano, pero no hay que olvidarse que presidentes como Arroyo del Río fueron un presidente profundamente corrupto, entregado a la banca, un antipatria que hasta no defendió el país cuando se produjo la guerra con el Perú. Pero el hecho, por ejemplo, es que el correísmo instauró una maquinaria de corrupción desde la cúpula. No se puede decir lo mismo del gobierno de Borja. Yo fui adversario del gobierno de Borja y fui legislador de oposición, pero no puedo decir que Borja haya sido un ladrón. Hubo casos de corrupción que se denunciaron, pero ese gobierno no fue un gobierno estructuralmente corrupto. Pero hay gobiernos que incluso hicieron aprobar una constitución para robar, que es la La constitución reciente del del 2008. 2008. Liberaron todos los controles que habían sobre el Ejecutivo, precisamente para robar a mano libre. Con la Constitución de Montecristi y lo que vino después, se ha institucionalizado la corrupción de tal manera que es parte de la estructura del Estado. Entonces ahora resulta pues que ya nada se puede conseguir sin corrupción. El precio se pone a todo. Esa es una situación que hay que superar. Y no depende solo de los gobiernos. Yo creo que es que la sociedad, ahora que estamos en elecciones, no pueden decir los ciudadanos, roba pero hace obra y voto por fulanito. Entonces yo voto por el ladrón sabiendo que va a robar. Eso es una cosa que la ciudadanía debe hacer conciencia. No se puede seguir tolerando esta forma de ver el mundo. Entonces, yo estoy hablando no solamente que los gobiernos tienen que hacer, ¿qué puede hacer el gobierno de Lazo con una Secretaría Anticorrupción que es de una inoperancia absoluta y total, ¿no es cierto? Y, y, y lo que hay que hacer es un movimiento de la sociedad civil. Verónica, acordémonos que frente a la situación de corrupción descontrolada del correísmo, el único efectivo momento en que se paró es la corrupción fue cuando la sociedad civil, las organizaciones sociales nombraron una comisión anticorrupción que no gana un centavo, que no tiene presupuesto, que no tiene ni siquiera un periodista que le apoye para mandar sus mensajes y que sin embargo ha logrado, primero con Jorge Rodríguez y ahora con Germán Rodas, una autoridad moral enorme en el país. Eso quiere decir que la sociedad, cuando se empodera en la anticorrupción, ahí funciona, porque los gobiernos no se autocontrolan, ninguno. Entonces, no vamos a esperar que desde el gobierno se dé una campaña anticorrupción. Absurdo eso. El gobierno tiene forzosamente que admitir y tolerar que desde la sociedad civil haya un control efectivo, eficiente sobre la corrupción. Eso me parece fundamental. Pero hay que también cambiar algunas cosas. No se puede seguir tolerando que por vía de excepción, de emergencia, pues, se hagan contrataciones sin ningún control, sin la presencia de la Contraloría, sin la presencia de ninguna instancia que juzgue lo que va a pasar, porque ya cuando se han robado, ya se han robado, pues ya ni siquiera se puede sancionar. Por otro lado, es una vergüenza que en el Ecuador tenga que surgir en Estados Unidos primero la verdad sobre una cosa y aquí recién nos damos cuenta, porque hay que hacer algo que me parece básico también, es limpiar la fiscalía. La fiscal tiene Judicial. tiene
una actitud que muchos aplauden en el país con razón, pero y esa estructura de correístas metidos ahí que boicotean desde dentro todo. Y el Poder Judicial es una vergüenza. Jueces que descaradamente rompen la ley y saben que aunque les destituyan salen con harta plata. Eso no puede continuar. Así es la importancia de que se active la sociedad civil. Enrique, tenemos que lamentablemente terminar esta entrevista, pero un importante pretexto de hablar de su nuevo libro, Lucha Social, Autoritarismo y Crisis, y también hacer una reflexión del momento actual y complejo que estamos viviendo. ¿Dónde podemos encontrar este nuevo texto? Bueno, está en las librerías, incluso las personas que me lo han pedido, yo con mucho gusto se los he enviado, porque no es un negocio, no es una contribución, y creo que las personas que pudieran, me pueden localizar todavía en mi oficina de la Universidad Andina, una llamada telefónica a la central, y estamos enviándolo a casa de las personas que lo piden, ¿no? De manera que yo lo hago por mi cuenta, obviamente, pero como trabajo en la universidad, pues ahí es donde me pueden localizar. Yo soy malo para dar referencias de correos electrónicos, y también se puede hacerlo, pero en realidad es eso, ¿no? Yo estoy muy contento porque, por ejemplo, curiosamente, yo doy clase en la universidad y a mis alumnos que yo soy profesor de un programa de comunicación política, a ellos les ha interesado mucho, pero lo curioso es que hicimos un, 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 una ceremonia, un día entero de reflexión sobre el 15 de noviembre, y vino una gran cantidad de alumnos de la Universidad Central. Y el libro que estaban para disposición de las personas, pusimos muchos libros para que se los lleven, ¿no? Como obsequio. Y el que de los que más se llevaron fue el mío. Yo me quedé muy contento de que haya tenido interés en los estudiantes, en la gente que está formándose, el que puedan leer. Estas son experiencias de 40 años de vida en que, por ejemplo, yo doy la versión de cómo estuve ahí cuando tumbaron la Pichicorte y cómo hicimos para luego destituirla, ¿no es cierto? Eso está ahí como testimonio y otros más, pero ya estás despidiéndome. Yo también te quiero dar un abrazo y agradecerles a los oyentes por su atención. Bien, amigos, vamos a cambiar de tema, 7:56, y después de reflexionar